Cuando practicamos este orar en el Espíritu, tocaremos la persona de Cristo todo el tiempo. Y entonces seremos personas llenas de Cristo. Entonces, cuando tenemos contacto con otras personas, cualquiera que sea, ellas recibirán el suministro de Cristo, incluso sin necesidad de mencionar ni siquiera la palabra Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Levítico, nos enfocaremos en aprender de manera práctica cómo podemos disfrutar al Cristo maravilloso y viviente como nuestras ofrendas hoy en día. El Antiguo Testamento establece un principio definido con respecto al hombre pecaminoso y caído, quien siempre debe hacer una ofrenda antes de ir delante de la presencia de Dios. En el libro de Levítico se describen los sacrificios animales que los hombres debían llevar a cabo para satisfacer a Dios. Respecto a esto, quisiera preguntarles lo siguiente: ¿qué sucede actualmente? ¿Es posible que el principio establecido por Dios haya sido abandonado? ¿Podríamos ir nosotros delante de la presencia de Dios con las manos vacías? ¿Y qué tal? ¿El pueblo de Dios todavía necesita presentar una ofrenda aceptable para hacerlo? Pues bien, encontraremos la respuesta a estas preguntas en este mensaje que tiene por título La experiencia y el disfrute prácticos que tenemos de Cristo como las ofrendas. Y para ayudarnos a desarrollar este tema tan crucial, hemos invitado una vez más a Óscar Cordero. Óscar, gracias por regresar al programa. Es un privilegio estar de regreso, Víctor. Aprecio mucho el libro de Levítico porque verdaderamente nos presenta una manera práctica de disfrutar a Cristo como nuestras ofrendas y nos revela cómo podemos tener comunión con Dios en su presencia. Óscar, hoy nos enfocaremos en el trasfondo histórico de dónde proviene la interpretación a los tipos que se encuentran en el libro de Levítico, y lo cual será algo muy interesante. Y veremos que el origen de esta interpretación se remonta a una época muy anterior a la época de Watchman Nee y Witness Lee. Sin embargo, a pesar de la reseña histórica que haremos, jamás deberemos perder de vista la meta de este estudio vida, la cual consiste en introducirnos en la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Así es, Víctor. Esa es la meta del estudio vida que estamos presentando. Y oramos para que todos los que escuchan estos mensajes puedan entrar en la verdadera experiencia y disfrute de Cristo. Bien, en el primer segmento del mensaje escucharemos una breve lección de historia. Adelante con Witness Lee y el estudio vida de Levítico. The opening up of the book of Leviticus La apertura del libro de Levítico has been not a small thing. no ha sido algo insignificante. If you would spend time to trace Si empleamos tiempo para escudriñar la historia, nos daremos cuenta que la primera persona que abrió este libro de Levítico, ¿quién fue? Fue Pablo, el apóstol Pablo. En la epístola que Pablo escribió a los hebreos, él fue el primero en abrir este libro de Levítico. Sí, en Hebreos, Pablo nos muestra la maravillosa persona de Cristo. Levítico es uno de los libros más difíciles de comprender de toda la Biblia. No existe una mente humana capaz de componer tales escritos, y es por eso que es muy difícil que los creyentes puedan entender el libro de Levítico. Pero Pablo fue la primera persona que expuso y abrió este libro.
Después de Pablo, los padres de la iglesia lo hicieron en el segundo y el tercer siglo. Y más adelante lo siguieron otros maestros bíblicos. Y una y otra vez, a lo largo de los siglos, lo ha sido abierto hasta llegar al siglo XIX, cuando surgen los hermanos en Gran Bretaña. Me refiero a la Asamblea de los Hermanos de Plymouth, quienes abrieron mucho los tipos del libro de Levítico. Hoy en día hemos recibido mucha ayuda de los maestros de la Biblia que nos precedieron y estamos sobre sus hombros. Nadie tiene un entendimiento apropiado del Levítico sin ver la conexión que existe entre este libro y el libro de Hebreos que fue escrito por Pablo. En 1925, cuando se tradujo al chino el curso bíblico por correspondencia escrito por Scofield, inmediatamente me suscribí para poder estudiarlo. Y jamás me podré olvidar que allí encontré una frase escrita por el doctor Scofield que decía que en cada página del libro de Levítico podíamos ver a Cristo. Y cuando leí esa oración, me pregunté, ¿de qué forma? Después que leí esta frase, pensé, la ofrenda del holocausto en el capítulo 1, y la ofrenda de harina en el capítulo 2, y la ofrenda de paz en el capítulo 3, y la ofrenda por el pecado en el capítulo 4, y la ofrenda por la transgresión en el capítulo 5. ¿Pero dónde está Cristo? Podía ver las ofrendas, pero no podía ver a Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Y finalmente recibí mucha ayuda de los hermanos de Inglaterra, porque estuve con ellos por 7 años y medio y fui muy educado por ellos, especialmente en los tipos y figuras, para ver que Cristo está descrito en Levítico por medio de estos tipos. Las ofrendas son tipos, son cuadros de Cristo, y sin duda ahora estoy sobre los hombros de estos hermanos. Pues bien, Oscar, esta breve historia que escuchamos nos presentó la interpretación del libro de Levítico desde sus inicios con el apóstol Pablo hasta la era actual. Pablo, por medio del libro de Hebreos, fue el primero en abrir el libro de Levítico, el cual se caracteriza por los tipos y figuras de Cristo. Existe un principio básico establecido en este ministerio que consiste en que nosotros estamos apoyados sobre los hombros de todos los maestros bíblicos que nos precedieron. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento? Este es un principio muy importante para poder conocer y entender la Biblia. Incluso, me atrevo a decir que es aplicable a cualquier área del conocimiento humano. Por ejemplo, supongamos que estamos estudiando acerca de la electricidad. Por fortuna, todo el conocimiento que ganaron los precursores ha sido preservado. Si queremos conocer lo que Thomas Edison descubrió respecto a los principios de la electricidad, no es necesario que tengamos que redescubrirlos, sino que simplemente debemos leer acerca de esos principios. De esta manera, estaremos apoyados sobre los hombros de Thomas Edison. La realidad es que hoy día hay muchos jóvenes de colegio que saben mucho más acerca de la electricidad que Thomas Edison, porque están apoyados sobre los hombros de aquellos que los precedieron en ese tema. Y sucede exactamente lo mismo con la Biblia. Esto nos conduce a un importante principio, el cual es el principio del cuerpo. Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Nada de lo que Dios nos ha dado es para un solo miembro individual del cuerpo. Él le da a algunos miembros del cuerpo el entendimiento apropiado de su palabra, y ese entendimiento no es solo para ellos mismos, sino para la totalidad del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, cuando ellos reciben alguna revelación, todos los demás miembros deben recibirla de parte de ellos, y de esa manera
todos tendremos la misma revelación. Este es el principio que Watchman Nee siguió al estudiar la Biblia. Él se apoyó sobre los hombros de los grandes maestros bíblicos de generaciones pasadas al leer todos sus escritos. Y el Señor le dio una revelación adicional para que la totalidad de la Biblia nos fuese abierta. Luego, Witness Lee se apoyó sobre los hombros de Watchman Nee y no se confió en sí mismo o en su comunión íntima con el Señor. Él se basó por completo en la revelación que había recibido de Watchman Nee para seguir adelante. Gracias, Oscar. Y ciertamente esto establece un principio muy importante para nosotros en el cuerpo de Cristo. Si únicamente confiamos en nuestra comunión personal con el Señor Jesús para recibir luz en la palabra, no recibiremos mucha luz. Sin embargo, si además de hacer esto, nos abrimos a aquellos creyentes que nos han precedido y que han recibido mucha luz del Señor, entonces recibiremos mucha ayuda a través de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Podemos ver este principio en el Nuevo Testamento, ya que Timoteo se apoyó sobre los hombros de Pablo. El apóstol animaba a Timoteo a que continuara en las cosas que había aprendido de él. Nosotros debemos seguir este mismo principio y recibir luz de parte de aquellos que nos han precedido. Si lo hacemos, quizás el Señor nos muestre algo más. Esto nos conduce a la naturaleza de estos mensajes del estudio vida de la Biblia que se basan en este mismo principio. Nosotros nos basamos en los estudios llevados a cabo por Witness Lee durante más de 70 años que él dedicó al estudio de la palabra. Él, a su vez, recibió mucha revelación de Watchman Nee y de otros maestros bíblicos que le habían precedido. Amén, Oscar. Esperamos que esta breve historia les ayude a comprender un poco más lo que estamos haciendo en estos programas radiales del Estudio Vida de la Biblia. Bueno, necesitamos avanzar ahora a la próxima sección del mensaje. Los 4 evangelios nos dan un cuadro completo de Cristo y su vivir. Sin embargo, el libro de Levítico nos da más cuadros y detalles adicionales. Escuchemos a Witness Lee. If we only have the New Testament with the 4 Gospels, Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento con los 4 evangelios, Matthew, Mark, Luke, and John, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. without the Old Testament, Pero si no tuviéramos el Antiguo Testamento, que tiene libros como Levítico, no tendríamos una revelación detallada de Cristo. En cierto sentido, considero que Levítico es el 5º evangelio. Si leemos Mateo, encontraremos muchas cosas respecto a Jesús. Cuando vemos Marcos y Lucas, encontraremos muchas cosas respecto a Jesús. Cuando abrimos Juan, vemos más. Pero cuando leemos el libro de Levítico, encontramos muchos más detalles respecto a Jesús. Pero está escrito de otra manera. El lenguaje usado es diferente al de los 4 evangelios. Por ejemplo, el lenguaje que se usa en la computadora es muy difícil de comprender. Hablan en otras cosas de otro mundo. En cierta oportunidad escuché a 2 hermanos hablando de la computadora y no pude entender ni una sola palabra. Y les pregunté, ¿qué cosa era eso? Y me dijeron, es lenguaje de la computación. Podemos decir que el libro de Levítico está escrito en lenguaje de computación. Utiliza el lenguaje levítico para hablar acerca de Cristo. Así que tenemos que aprender. Por ejemplo, la palabra holocausto en el capítulo 1 significa literalmente algo que asciende. Debe haber algo que asciende o alguien que asciende. ¿Qué está ascendiendo? Hay algo en el universo que está ascendiendo. ¿Y quién está ascendiendo? Si conocemos el lenguaje de Levítico, nos daremos cuenta que eso se refiere a Cristo. Vaya,
No existe otro libro donde podamos ver los detalles relacionados con el disfrute de Cristo, tanto como en el libro de Levítico. Aún en el libro de Juan, el Señor Jesús, Él mismo nos dijo que Él era el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, como el pan que descendió del cielo y que es bueno para comer. Oh sí, el Señor Jesús nos dijo esto. Pero a pesar de que el Señor lo dijo tan claramente en Juan, no podemos encontrar tantos detalles como en el libro de Levítico. Queridos santos, necesitamos orar para poder encontrar la manera de experimentar y disfrutar a Cristo como se revela en Levítico. Tienen que encontrar la manera de hacerlo. Cómo disfrutar, cómo experimentar de forma práctica a Cristo. Cómo experimentar de forma práctica a Cristo y las ofrendas. Aún disfrutarlo cotidianamente. Oscar, ciertamente debemos orar mucho para recibir la revelación de que Cristo es la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Hasta el momento, hemos visto los detalles del holocausto en el libro de Levítico y un poco acerca de la ofrenda de harina. Entonces, ¿cómo podemos ver la verdadera experiencia y disfrute que tenemos de Cristo a partir de estos cuadros de Levítico? Todos conocemos la famosa frase, un cuadro vale más que 1000 palabras. Esto es completamente cierto, en especial en el libro de Levítico que está lleno de cuadros. Por supuesto, en el Nuevo Testamento podemos ver muchos aspectos de Cristo para que los disfrutemos, pero estos aspectos se encuentran dispersos en diferentes partes del Nuevo Testamento. Por el contrario, en Levítico estos aspectos se encuentran concentrados en unos cuadros maravillosos. Uno de los cuadros que nos presenta este libro es el cuadro del Holocausto. Dicho cuadro nos muestra a Cristo como aquel que es absoluto para Dios y para la satisfacción de Dios. Cristo es aquel que asciende a Dios como una fragancia agradable a fin de satisfacer a Dios. El holocausto era sacrificado, desollado, cortado en pedazos, lavado y luego quemado hasta convertirse en cenizas. Cada parte del proceso para presentar dicha ofrenda corresponde a los diferentes aspectos de Cristo, que no son tan fáciles de reconocer en el Nuevo Testamento. Así que podemos recibir una gran ayuda en el libro de Levítico para nuestra experiencia. Necesitamos experimentar pues al Cristo que fue sacrificado, desollado, cortado en pedazos, lavado y luego quemado, a fin de que lleguemos a ser esta misma clase de persona que satisface a Dios. Gracias, Oscar. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de mencionar. Y ahora quisiera pedirle que, por favor, nos comente algo breve en cuanto a la ofrenda de harina. Sabemos que el Nuevo Testamento dice en Juan capítulo 6 que el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo. No obstante, es muy difícil conocer las características de este pan en el Nuevo Testamento si no tuviéramos el cuadro que nos presenta Levítico. La ofrenda de harina se elaboraba con flor de harina, la cual representa la humanidad perfecta y equilibrada de Jesús, y el aceite que representa al Espíritu de Dios. Esto nos muestra que Cristo es una persona que posee dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A esta ofrenda se le añadía olíbano, que representa la fragancia de la resurrección. Todos estos detalles nos muestran la clase de Cristo que tenemos y nos ayudan a fin de poder experimentar y disfrutar a este Cristo maravilloso. Oscar, he sido muy impactado por este cuadro que hemos visto en el libro de Levítico y tengo que testificar que en mi tiempo de oración personal he aprendido a tomar a Cristo como mi holocausto y mi ofrenda de harina que satisface a Dios.
Bien, en el segmento final veremos que la oración es la clave para abrir este rico y dulce disfrute de Cristo. Regresemos por última vez con Witness Lee. Adelante. I must add, the more you pray all these things, Tengo que decirles que cuanto más oremos estas cosas, you will enjoy Him. más las disfrutaremos. Not in your old way. Pero no debemos orar de una manera vieja. Not to pray by thinking. No debemos orar solo en la mente o solo recordando cosas, ni tampoco haciendo repeticiones, sino que debemos orar liberando nuestro espíritu a través de la palabra. ¿Qué palabra? No nuestra palabra natural, sino la palabra constante de la Biblia, para hacer que esta palabra constante, la que está escrita en la Biblia, sea nuestra palabra, la palabra para el momento. Esa es la manera de disfrutar a Cristo. Existe una gran carencia entre los miles de creyentes en la actualidad, porque casi ninguno vive esta clase de vida. No ejercitamos nuestro espíritu para hacer oraciones usando la palabra constante de la Biblia, para disfrutar a Cristo de una manera práctica. Orar de esta manera no es algo supersticioso. Después de orar así por 10 minutos, tendremos la sensación en lo profundo de nuestro ser de que el Señor está con nosotros. La persona del Señor está allí para estar con nosotros, para hablar con nosotros, para hacer las cosas con nosotros. Nosotros tenemos que vivir tal vida. Si vivimos esta clase de vida, seremos personas llenas de Cristo. Cuando practicamos este orar en el Espíritu, tocaremos la persona de Cristo todo el tiempo. Y entonces seremos personas llenas de Cristo. Entonces, cuando tenemos contacto con otras personas, cualquiera que sea, ellas recibirán el suministro de Cristo, incluso sin necesidad de mencionar ni siquiera la palabra Cristo. Al tener comunión con las personas, Cristo será ministrado a ellas. Este es Levítico. Este es comer a Cristo para que podamos servir a Dios. Y esto es tener las manos llenas. Y saben que esta palabra, tener las manos llenas, es traducida como consagración. Pero no es una consagración, ni tampoco es solamente un nombramiento a un cargo, sino es llenar las manos vacías. Entonces ustedes estarán satisfechos con Cristo, estaremos llenos de Cristo para servir a Dios. Esta es mi carga en este mensaje, que los santos aprendan a cómo disfrutar a Cristo y de manera práctica se den cuenta que Él, como nuestras ofrendas, es una persona maravillosa, una persona viviente. Esta persona maravillosa y viviente es nuestra ofrenda. No puedo más que decir, qué maravillosa conclusión a este mensaje. Este Cristo maravilloso y viviente es nuestra ofrenda. Si nosotros disfrutamos y experimentamos a Cristo de esta manera, jamás nos presentaremos con las manos vacías delante de Dios. ¿Qué tal, Oscar, si nos da usted una breve palabra de conclusión en cuanto a esto? Jamás debemos presentarnos con las manos vacías delante de Dios. Siempre debemos tener algo de Cristo para ofrecer a Dios y para disfrutar juntamente con Él. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer eso? Pues bien, la mejor manera de tener las manos llenas de Cristo como nuestra ofrenda es mediante la oración. No obstante, cuando oramos debemos evitar usar nuestra mente para pensar en cosas que queremos decirle al Señor. Al contrario, la mejor manera de orar consiste en ejercitar nuestro espíritu y orar con las palabras de la Biblia. La palabra escrita de la Biblia es el Logos. Pero cuando leemos la Biblia y ejercitamos nuestro espíritu para orar con las palabras escritas en la Biblia, entonces esa palabra escrita llega a ser la palabra viviente o la palabra rema.
Al hacer esto, podremos contactar al Señor y sentiremos su presencia en nosotros de una manera real, como el Espíritu de Dios con nuestro espíritu humano. Eso es algo glorioso. Muy cierto, Oscar. Amén. Este es el maravilloso Cristo que necesitamos experimentar y disfrutar cada día. Damos gracias al Señor por revelarnos claramente esta palabra a fin de que nosotros podamos permanecer en comunión continua con Él. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Oscar, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado muchísimo este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. Este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.